Oro no es un vaso por llenar, es una lámpara por encender. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. El día de hoy en Conocimiento para el Crecimiento tenemos el tema de neuroaprendizaje. ¿Qué es? Cómo se maneja todo esto, porque es un concepto que voy a tratar con una madre homeschooler, ya te digo, toda la preparación que tiene, y este es un concepto muy interesante porque nos enseña que el aprendizaje no es solo el tradicional que tenemos, sino también hay otras formas de aprender. Hay una frase que me gusta mucho de Francisco Mora y es que él dice: dentro de poco tiempo, intentar enseñar sin conocer el funcionamiento del cerebro va a ser como intentar diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Entonces este concepto de neuroaprendizaje me gusta muchísimo, me interesa muchísimo, y también la frase del principio que decía: no, el cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. O sea, no hay que llenarlo de información, sino encender esa curiosidad para que él desee aprender. Así que te voy a presentar a Jennifer, ya en un momento la invitaré. Jennifer es mamá, esposa, profesional, especialista en pedagogía y docencia, diplomada en neuropsicopedagogía en la primera infancia, neurodidacta e innovadora educativa, especialista en el modelo de pedagogía de formación online MOL de la Escuela Europea Formación para Formadores, creadora y fundadora del Centro de Entretenimiento de Entrenamiento en línea para familias que educan en casa, obra con propósito, y creadora del programa Más Educación en Casa y Menos Pantallas. Esta mujer tiene muchos, como puedes escuchar, muchas preparaciones, pero lo que más recalco de ella no son todas las preparaciones que tiene, sino el propósito que de verdad tiene. Por acá ya la voy a estar invitando. Con su propósito, o sea, que no simplemente tiene títulos y títulos y títulos, sino también vive en él, o sea, disfruta lo que hace. Es una madre homeschooling que nada. Esa labor que haces como madre, mi Jennifer, ya te pudiste conectar. Y todo esto que comentaba anteriormente, lo que más resalto de todo esto es primero la comunidad que has fundado, no tanto los títulos que tienes, porque yo siento que lo más bonito de tu labor es lo que, o sea, precisamente lo más bonito de ti es tu labor, no, o sea, toda la preparación que tienes siempre es muy importante. La teoría, como decíamos, la teoría es muy importante, pero más importante que la teoría es como el servicio, ¿sí? O sea, como que tú vivas en propósito, no simplemente que digas yo soy esto y esto y esto y esto y esto, pero no hago nada de eso, sino yo soy esto y hago eso con amor y con pasión. Así que mi Jennifer, te cedo el paso para que te presentes. Como te digo, es un honor tenerte aquí. Admiración total por todo lo que has aprendido, todo lo que has hecho, todo este recorrido que tienes. Y nada, te cedo la palabra. Carol, muchas gracias, gracias por la invitación. Saludo a toda tu comunidad hermosa. Para mí es un privilegio poder compartir mi experiencia con una comunidad tan innovadora como la de ustedes. Generalmente nosotros nos codeamos en comunidades de adultos, de papás, de profesores, pero muy poco, pues he tenido la oportunidad de participar como ahorita me estás dando tú el espacio. Te agradezco mucho, me siento muy feliz de poder estar acá. Y tal cual como dices, más que todos los títulos que pueda tener, es que realmente lo vivo día con día, porque es llevar tus sueños a la realidad, a hacerlos, a materializarlos y a realmente vivirlos, porque también dices, bueno, materialicé mi sueño, pero listo, lo hice realidad y ya. Una cosa es también vivirlo constantemente. Entonces, de toda esta realización personal y profesional que he tenido, es donde me apalanqué para desarrollar el centro de entrenamiento en línea, para desarrollar y crear y cada vez agregarle más cositas interesantes al programa de más educación en casa, menos pantallas, de todo lo que hacemos con la familia homeschooling, de por sí al proyecto de vida, que yo le digo proyecto, pero es día con día, porque lo vivo con mi hija, lo vivo con mi esposo, lo vivo con mi trabajo y aprendo todos los días con las familias a las que acompaño. Entonces, es definitivamente vivir en propósito, es definitivamente sentirse realizado, y esto es de lo que me encanta hablar, compartir, hacer, y gracias a Dios de eso vivo. Entonces, formo parte de los que suman económicamente a la casa,
junto con mi esposo, haciendo lo que me gusta. Entonces, nada, de lo que yo pueda compartirles de mi experiencia, te agradezco esta inmensa oportunidad de poder también llegarle a los jóvenes de una manera diferente. Totalmente. Y mira que tocas varios temas ahí, y es que no solamente es como que haces y haces, sino también hay como esa emoción, ¿sí? O sea, como ir aportando cosas nuevas, ir innovando, que es una de las cosas que me ponías a mí, me gusta muchísimo, porque lo que tú dices, precisamente esta comunidad, yo no, o sea, hasta el momento no he visto alguna comunidad donde se integre todo, o sea, que estén adultos, adolescentes, niños, inclusive por aquí está Isabel Ternera Montejo. Ella es una niña, una adolescente, no me acuerdo muy bien la edad, creo que tiene 13 o 14. Esta niña inició ya su emprendimiento sobre la naturaleza, está sembrando ideas para que así tomemos conciencia del daño que le hacemos a la naturaleza. Inicia este proyecto y eso es lo que me gusta porque no solo, lo que te decías, no solo son adultos, padres, madres, sino son todos. O sea, yo aquí traigo de todo tipo de personas, o sea, vienes tú como madre, por ejemplo, Vivi, mi mamá, mi padre, ya dentro de poco mi hermano, vienen de todas las edades y este espacio es como innovador. Hasta ahora no he visto ningún espacio así. Si alguna persona lo ha visto, me interesaría mucho conocer a esa persona que lo fundó, toda esta innovación para ir generando lazos, porque me gustó mucho Ujú. el proyecto, pues obviamente familiar, que también es otro proyecto que tenemos, de innovar eso que siempre es como que solo el adulto enseña al niño y el niño no tiene absolutamente nada que enseñarle al adulto y nunca lo escucha. Entonces ese es uno de los paradigmas que más rompo y que tú tratas también como homeschooling, porque o sea, uno dice, o Ujú. sea, los niños tienen mucho que enseñarnos en sí. Yo pienso que un bebé, un niño, viene perfecto, o sea, perfecto, no que traiga todo perfecto, sino que en su naturaleza está muy bien como viene. Nosotros como lo empezamos a dañar, diría yo, le empezamos a meter creencias. Entonces, aprender de ese bebé, inclusive en muchas ocasiones cuando uno aprende de respiración, dice que cuando uno es bebé respira súper bien, o sea, respira perfecto, diríamos nosotros. Y mientras va avanzando el tiempo, nos vamos probando, vamos adoptando posiciones y cosas que nos hacen mal a la respiración y por eso es que a veces así, y es normal en nosotros porque nos dañaron de alguna forma. Entonces, este concepto de innovación también lo admiro muchísimo de ti, homeschooling, que es un tema que sí o sí voy a tratar en esta comunidad, porque yo soy homeschooler de alguna forma, bueno, eso sí, perdóname los términos, mi Jennifer, unschooling, bueno, hay muchos términos, pero en sí es educar en casa, o sea, todos van a una misma base que era lo que tú decías, libertad de elegir temas y de educar en casa. Entonces, muy bonito toda esa labor que haces con Obra con Propósito, ya por aquí etiquetaré tu canal. Muy bonito tu hija, me encanta un video donde ya sale, o sea, que integre todo, o sea, que vean que de verdad sí se puede, que hay más personas haciendo esto y que no solo existe el homeschooling que yo hago, que es con mentores y con mi casa, y que no me voy a titular, sino existe el homeschooling titulado, le diríamos de alguna forma, que es también el que tú tratas. Diplomados Ujú. que tú has hecho, todas esas son otras opciones porque lo que tú dices, homeschooling básicamente es tener libertad, no es que el homeschooling se haga así, 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 sino son muchos temas. Bueno, ya aquí me desvío un poco hacia homeschooling, pero sí quería resaltar mucho esa parte de innovación, de que miremos nuevos horizontes y nuevas cosas. Bueno, por aquí mi Isa nos responde, que muy buenas noches para ti también. Bueno, en Colombia, noches. Mi Dina, salud, súper tema. Sí, neuroaprendizaje, me encantó. O sea, cuando ella me dijo neuroaprendizaje, yo y justamente me puse a investigar sobre neuroaprendizaje y encontré que la definición de neuroaprendizaje es, el neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia. O sea, me encantó esto de que combina todas. Y también en lo que investigué preparando este live vi que no debemos educar como metiendo información, sino aprendiendo curiosidad en el cerebro. Yo explico bastante, Ujú. bueno, algo poco explico de cómo funciona el cerebro, cómo lo podemos usar a nuestro favor, le diría yo, y justamente lo que decía Francisco Mora, que si tú dentro de poco, si no sabes cómo funciona el cerebro, para enseñar va a ser igual que diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Entonces, esto es lo que ya también yo traigo aquí a colación, como que si tú quieres hacer esto, pues mira cómo funciona tu cerebro, a ver si tienes cosas a favor. Y todo esto, ir cambiándolo, saliendo de la zona de confort, que es otro tema también para tratar, que también eso sucede en la innovación. O sea, porque yo podría ser una niña, bueno, eso también es gracias a mi padre es mucho, pero yo podría ser una niña común y corriente que va al colegio normal y todo normal, pero mis padres y yo decimos, no, o sea, innovemos, salgamos de nuestra zona de confort y hagamos algo diferente.
Así que bueno, el día de hoy vamos a tratar temas muy interesantes que son, ay, se me perdieron por acá, la motivación, la pasión, que, o sea, todo esto va de la mano, la motivación, la pasión, todos estos temas van muy unidos porque pues van a un mismo punto, como prender esa chispita de la curiosidad en los niños, adolescentes, bueno, como yo trato con adolescentes, niños jóvenes, también adultos. Por ejemplo, yo he visto muchos adultos estudiando también prender esa chispita de la curiosidad en ellos. Y tú, pues, que tienes tantos, yo cuando empezaste a decir que no, que yo era neuropedagoga, que yo era neuro, sí, bueno, todos los títulos que tienes como neuro, que me encanta eso de neuro, yo dije, tú debes saber mucho de ese tema, tú me hablabas de sinapsis y de todas estas cosas que me encantan, y lo chévere es coger un término complicado o científico, le diría yo, y desglosarlo, lo que tú dices, conocer la teoría, pero explicarla en el día a día, porque uno dice, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué es la dopamina? ¿Qué es todo esto que son neurotransmisores? Que ya luego lo explicaremos, pero mi Jennifer, ¿cómo qué es esto del neuroaprendizaje? ¿Cómo podemos usarlo? ¿Cómo es todo esto para introducir un poco al tema? No, total, muchísimas gracias. Tú con tu introducción, mejor dicho, casi que ya me adelantaste parte del camino, tranquila. Un poquitico. No, pero mira que lo maravilloso de todo esto es que debemos tener, a mí me encanta como tú lo enfocas porque llevas el concepto literal, qué significa, pero vamos a desglosarlo, ¿no? Vamos a Aterrizarlo. sí, como los Legos, ¿no? Cuando sacamos todas las fichas y luego volvemos a estructurar. Entonces, vamos a sacar todas las fichas, pero de una manera, si se quiere, coloquial y desde la experiencia. Te voy a contar desde mi experiencia cómo llego yo a tener todas estas cantidades de diplomas y neuro, ¿no? Porque el tema y una de las preguntas más recurrentes es, sí, se escucha muy bonito la motivación y la pasión y todo, pero ¿cómo la consigo? Porque conceptos hay muchísimos en libros y en la web, pero realmente ¿cómo consigo yo en mí? ¿Cómo descubro? Y más los jóvenes que son tan son creativos, son tan pluridiversos en muchísimas cosas y quieren hacer muchísimas cosas al tiempo. Entonces, gracias a Dios por esa vitalidad y esa fuerza porque lo pueden hacer. Yo lo hice incluso ya de adulta y con mi bebé recién nacida. Fue cuando yo dije, voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo no podía dormir porque estaba apasionada. Entonces yo podía hacer, en un año hice 3 diplomados. En un año, en la mañana me levantaba y atendía uno, al mediodía atendía al otro y en la noche atendía al otro. Y me decían, pero ¿en qué momento duermes? O sea, aprovecha y descansa, que tú necesitas, cuando la niña esté durmiendo, que tú también duermas y aprovecha. Yo le digo, no, es que tengo que sacar las cosas del diplomado, pero te vas a enfermar, te vas a estresar. Cuando estás apasionado por algo, ni te enfermas, ni te cansas, ni el sueño te hace falta. O sea, tú duermes 3 horitas y te recuperas. Y me recuerda mucho cuando era pequeña y en mi época jugábamos Mario Bros con el Nintendo. Y nosotros, literal, como dicen acá en Colombia, ensotados día y noche con mis primos jugando Mario Bros y a ese Nintendo le salía humo. Y eso me dio a mí la agilidad para cuando llegaron las computadoras. Yo soy muy ágil transcribiendo, porque también fui ágil con el control. Y no solamente desarrollas agilidad, motricidad fina en tus manos, sino que eso es un proceso en el cerebro, porque el cerebro es el que te manda a que muevas los ojos, muevas las manos, muevas, saltes cuando tengas que saltar, corras, te agaches, ¿sí? Primero entender todos los comandos y después darle la velocidad y el ritmo para poder ganarle al primo y al hermano y al otro y al otro. La Entonces, motricidad, no, ¿no? sí, y esa La agilidad que motricidad. te da, primero el entendimiento, entonces tú dices flechita arriba, si le doy aquí, ¿para dónde me muevo? Entonces El conoces las proceso. reglas del juego primero y luego vas, tin, 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 vas perdiendo, pero luego vas ganando agilidad y te pasas al primer lugar porque la práctica hace al maestro. Entonces, a mí me encanta repetir esa frase de la práctica porque es con la constancia que tú logras agilidad en muchísimas cosas, velocidad en muchísimas cosas, porque el cerebro es un músculo como cuando vamos al gimnasio o cuando estamos subiendo unas escaleras. Tú no puedes subir las escaleras de 3 en 3 de una porque te da lumbago, te desgarras un músculo y tan sencillo como que tus piernas todavía no tienen el entrenamiento para impulsarse de 3 en 3.
Entonces tienes que empezar de una en una, luego de dos en dos, luego trotando, ta, ta, ta. Entonces es un entrenamiento. El cerebro es igual. El cerebro es un entrenamiento, es un músculo, perdón, que necesita hacer su gimnasia mental todos los días. ¿Y esto con qué lo logramos? Con la lectura, con la investigación, eh, pero Los temas enfocado hacia motrices, lo ¿no? que te gusta. Señora, Los temas motrices, ¿no? O sea, decía, por ejemplo, rompecabezas, laberintos. A mí me encanta mucho lo que es el además de sudoku. juegos, sí. Exacto, sudokus, laberintos, lo que tú decías, o sea, hay muchas formas, hablabas de un concepto en otro live que decías que en el colegio nos dicen, tienes que aprenderte la A y haz 1000 planas. ¿Y por qué no lo que tú decías, por qué no la cantamos, la bailamos, la pintamos, la dibujamos? Todo eso, entonces, eso que dices de Y tú desarrollar el tocaste, cerebro. total, tú tocaste un tema importante que es que los bebés son perfectos, el ser humano es una creación divina perfecta, no es que venimos por versiones como la tecnología, el bebé, o sea, el ser humano es perfecto, nosotros no tenemos versiones. Las versiones empiezan a ser manipuladas por los adultos. Entonces, si el adulto viene con alguna creencia, con alguna maña, con algún hábito, pues se lo transfiere al bebé automáticamente. Entonces, los que nos tenemos que renovar como la tecnología somos los adultos. Pero cuando tú le permites a un bebé desde la libertad, lo que tú tocaste importante, el homeschooling es la libertad. La libertad le permites desarrollar esa curiosidad que trae el ser humano innato. El ser humano aprende a cada momento, a cada instante, y es curioso por naturaleza. Pero cuando los papás o los adultos empiezan a decir, no, cuidado, venga para acá, no, métase en el corral, de aquí no sale, quietico ahí, en la silla no se puede bajar, pues empezamos a limitar desde que es bebecito. Pero cuando tú le permites a ese bebé, puf, le acondicionas el espacio y le pones cosas y jugueticos intencionales educativos, como un cubo Rubik. Le pones por allá algo con sonidos, le pones por acá algo. El bebé va a empezar a desarrollar por naturaleza y va a empezar por curiosidad a ver qué es eso allá, a ver qué es eso acá, a ver qué es eso acá. Entonces, cuando hay libertad, se desarrolla la creatividad y se fortalece la curiosidad. Entonces, cuando tú tienes curiosidad por algo, por allí te metes y empiezas a investigar, a leer, a ver, a desarmar, a armar y empiezas a ser creativo. Pero lamentablemente vuelve la mano del adulto y dice, no, tú no puedes estar jugando allí. Tú tienes que venir a repetir A, E, I, O, U. Uno, dos, tres. Eso es lo que tienes que aprender. Entonces volvemos y atrofiamos el proceso. ¿Por qué me voy tan atrás, tan atrás? Porque de allí fue donde yo agarré todos esos cuestionamientos y todas esas fuerzas cuando a mí me dijeron, listo, ya tú tienes libre albedrío, puedes hacer lo que tú quieras. Y yo, perfecto, entonces yo quiero estudiar lo que siempre quise estudiar, lo que yo jugaba cuando era niña, lo que yo siempre quise hacer, que en su momento le decía psicología, ¿no? Yo quería ser psicóloga porque quería ayudar a la gente, quería no sé qué, y además quería ser maestra. Pero gracias a Dios en esta investigación de hacer lo que yo quería fue donde apareció este concepto de neuroaprendizaje, donde se juntan tres especialidades maravillosas. Yo dije, esto es, yo quiero hacer esto y mejor dicho, y un posgrado te permite hacerlo de una manera simplificada. Entonces vas directo al grano, vas directo a los temas y un diplomado también. Entonces por eso van con los diplomados de neurodidáctica, neuroaprendizaje, neuroliderazgo, neuro. Entonces vas a ver ahorita la tendencia de las neurociencias hacia cada una de las especialidades. Entonces vas a ver ahorita neurofamilias, neurocoaching, neuro, todo lo neuro. Pero el origen es el mismo y es saber cómo funciona nuestro cerebro. Y lo maravilloso es que no es por versiones, es siempre el mismo. Entonces vamos a ir a conocer los conceptos de los científicos y grandes eruditos de las neurociencias. Gracias y maravillosos por ellos, pero nosotros vamos ya ahora más al punto porque nuestras generaciones van evolucionando. Y esto no se da en su totalidad sin saber la parte de las emociones y la parte de las inteligencias múltiples, que son la parte de los talentos y los desarrollos particulares de cada uno. Entonces, todo esto hace, yo le digo, la pócima mágica para acompañarlos a conocerse, a un autorreconocimiento. Entonces, voy ahí cuando empiezo por mí.
Entonces me reconozco, empiezo a descubrirme muchos talentos que como fui una niña de bullying, pues me decían que yo no podía, que no sabía, que era mala, que bla, 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 bla. Entonces me anularon por un momento porque empecé a creer más lo que me decían mis adultos que realmente a valorar lo que yo. Entonces cuando yo empiezo a tener esta autonomía, empiezo a decir, oye, mira, a mí me encanta leer, oye, mira, me encanta redactar, oye, mira, puedo hablar y llegarle a la gente sin mayor digo yo, parafernaria, o sea, no tengo que hacer nada, llega siendo tú y explica tus cuestiones y tal. Y cuando yo empiezo a soltar muchas taras, pues todo empieza a fluir de una manera impresionante y sigo todavía descubriendo. Encontré muchas pasiones como estudiar, cuando en primaria y bachillerato fui la peor. Una de mis pasiones es estudiar, leer, investigar, y con base a eso es que ahora puedo compartir, puedo enseñar, puedo ser lo que siempre quise ser y a cada momento, todos los días de mi vida, no solamente enseño a mi hija, enseño a mi esposa, a mi familia, enseño a todos los que me rodean y a todos los que me siguen en la comunidad de Obra con Propósito. Totalmente, mi Jennifer. Bueno, tocas muchos temas muy importantes. Dentro de aquí hay las 8 inteligencias, las inteligencias múltiples que tú tocabas. Yo hice un live de esto que voy a hacer otro, si puedo contigo, bueno, con cualquier otra persona, pero ojalá sea contigo que conoces el tema. Y es que esas 8 inteligencias nos explican que, por ejemplo, en el colegio, lo que tú decías en bachillerato, tú fuiste la peor, como lo denominas. ¿Por qué? Porque allí no te daban los temas que a ti te gustaban. O sea, puede que algunos sí, pero puede que otros no. O sea, tú decías, este sí, el resto no. En cambio, por ejemplo, en la universidad tú elegías el tema y te gustaba. Entonces yo siento que el neuroaprendizaje es eso, o sea, ver qué te gusta e iniciar por ahí. Justamente hice un proceso con una niña, yo le decía, ¿qué te gusta? Dime los temas que te gustan. Entonces, yo le decía, listo, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta? Listo. Y yo le decía, listo, entonces te gusta más el arte, te gusta más expresarte que el arte. O sea, en video. Entonces yo le decía, listo, ¿te gusta la naturaleza? Entonces asociamos estos dos y salió su canal de Instagram, que es mi hija. Se tomó como ejemplo porque le gustaron estas dos cosas y al unirlas sale algo muy bonito. Porque es ahí donde uno se da cuenta que si eso le gusta, pues va a ser muy curioso. Lo que tú decías, si uno le pone a un bebé muchas cosas, va a ser muy curioso. Y eso también es lo que nos hace humanos de alguna u otra forma, la curiosidad. Y cuando tú despiertas esa curiosidad, o sea, surgen cosas maravillosas. La curiosidad es yo cuando hablo del flow, que es un estado donde tú te concentras al máximo, explico que uno de los factores más importantes es la curiosidad y la pasión, porque cuando el cerebro es curioso quiere saber más y así investiga más y tiene más habilidades. Entonces, ese tema que tocas de las 8 inteligencias, lo quiero recalcar un poco, y es que en el colegio nos enseñan básicamente como 2 inteligencias, ¿no? La lógica matemática y la lingüística, como el español. Yo siento que esas son como las dos más recalcadas siempre. Tienes que ser el mejor en matemáticas, si pierdes matemáticas pierdes el año, que no creo que se pierda un año. Y todo esto sí se recalca muchísimo, pero hay muchas otras inteligencias. Este término lo desarrolló Howard Gardner en 1983 y son 8 inteligencias. La lógica matemática, la verbal lingüística, la musical, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, la visual espacial y la kinestésica. O sea, si nos damos cuenta, por ejemplo, de la kinestésica, la tenía Michael Jackson, un ejemplo, que él sabía muy bien mover su cuerpo, sus partes del cuerpo. También tenía la musical porque le gustaba la música. En mi caso yo siento que tengo la lingüística y la intrapersonal creo que es. No, la interpersonal, que es inter o intra, no me acuerdo muy bien, que es el entender a las otras personas. Sí, o sea, creo que la intrapersonal, una de esas dos, es la que tú entiendes a la persona y sabes distinguir sus emociones, entiendes de qué habla y eres como un tipo de vocero, de alguna u otra forma. Porque yo en alguna ocasión fui alcaldesa de mi curso, donde los niños decían, no, es que a mí no me gusta eso, y uno lo sabe entender, si a veces estaba con yo me pongo en plan mamá, digo yo, o sea, me dicen, no, por ejemplo, los niños no me dicen, no, es que no puedo pasar esta materia. Y yo, no, mira, esto. Es como esa capacidad de entender a las demás personas. Entonces, al descubrir cuál es tu inteligencia, descubres que, o sea, que no solamente está la matemática, el español, todas esas cosas, que en ocasiones son aburridas para nosotros porque no hay curiosidad. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho lo que es historia, pero no me gustaba la historia que me mostraban en el colegio, que era como la pirámide del gobierno, que abajo están los esclavos, que arriba está el reino.
A mí me gustaba la historia de la Tierra, de cómo se formó la Tierra, de qué sucedió en el Big Bang, de las piedras, de geología, geografía, todas estas ciencias a mí me gustan mucho más que, por ejemplo, otras, ¿sí? Que la política también no me gustaba, que era una materia que enseñaban dentro de sociales. No me gustaba esto de toda esa historia política precisamente, sino me gustaba más la geología, la biología también me gustaba mucho, la naturalidad, todo esto me relacionaba mejor. Entonces esto yo siento que en el neuroaprendizaje es vital la curiosidad. La curiosidad yo siento que sin curiosidad no hay aprendizaje, diría yo. Porque puede Ujú, que, lo que yo decía, el cerebro no es un vaso para llenar, porque literal hay algunos PMs, le podría decir de alguna forma, donde le meten libros al niño prácticamente y se los meten a la fuerza. O sea, es que en el sistema educativo no es así, tú quieres estudiar esto, no, o sea, tú dices, te tienes que aprender esto, 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 y por eso es que no hay aprendizaje en sí. Muchas veces en las ujú, universidades los jóvenes aprenden, aprenden y aprenden, y cuando salen a la hora de la verdad no saben nada. O sea, simplemente tienen ujú, ahí y lo dejan entrar de alguna empresa porque tienen el cartón. Entonces, cuando en ujú, este tema de compartir información, es algo más allá. No es simplemente aprender por aprender, sino con un fin, un propósito más allá de simplemente tener una certificación. Yo siento que yo no sé, yo siento que si yo en algún momento fuera a la universidad, que no creo que vaya, o hiciera alguna cosa, yo siento que iría más como diplomados, lo que tú hiciste, como diplomados, como, se me olvidó el otro término que tú hiciste, diplomados y certificaciones, algo así, de un tema en específico, no por ejemplo ir a la universidad 4 años a aprender algo que está en internet. Lo mismo los diplomados, sino que lo que tú dices, los diplomados son más al grano, más directos y son mucho más concisos en sí. Entonces, ujú. esa parte del neuroaprendizaje me encanta, que es la curiosidad, encender esa chispa de la curiosidad, que cómo se hace descubriendo pasiones. Lo que decíamos, cómo se encuentra motivación en algo con pasiones y prioridades también. Entonces, no sé si nos vas a hablar un poquito de eso de la curiosidad, de las pasiones, cómo pues tú tratas mucho ese tema, me imagino, con los niños, de educar en Ujú. casa mediante la curiosidad. Entonces, háblanos un poquito de ese tema. Claro que sí, mira que hay algo importante y que en nuestra sociedad lamentablemente se toma como un fastidio a la persona que pregunta. Porque hablabas algo ahorita al inicio que decías, no, en los adultos también se puede descubrir y totalmente se activa, porque eso no, nosotros no es que lo dejamos en la mesita de noche o lo sacamos de nuestro diario vivir, eso está con nosotros y cuando hablo de eso es esa parte natural, curiosa, que viene del ser humano. Es igual cuando estamos respirando, tú no le mandas a tu sistema respiratorio inhala, exhala, ni a tu sistema circulatorio dale en reversa, dale hacia arriba, dale hacia abajo, la ruta a la sangre. No, o sea, tú no le dices a tu corazón, para que te estoy mandando que pares de latir, porque no, eso es mágico, único y maravilloso. Asimismo, las emociones y asimismo nuestro tema de la curiosidad. Cuando nosotros decimos, no, es que el niño es curioso, no, es que el niño es él le gusta tocar todo, es que pena contigo, que es que, no, por todo lo contrario, está en toda su humanidad y en todo su derecho de empezar a explorar y curiosear. Y cuando somos más grandes, somos muy preguntones. Yo todo el tiempo me disculpo, yo, qué pena, yo pregunto mucho. Qué pena contigo, perdón, pero yo pregunto mucho. Entonces, porque ya sé la importancia que es una pregunta. Y cuando alguien hace una pregunta es que hay un proceso en el cerebro que se está gestando impresionante. Y cuando esa pregunta es respondida, se genera sinapsis. Y cuando se genera sinapsis, se fortalece la memoria. Y ahí se establece el aprendizaje. No se te olvida más nunca. O sea, no tienes que aprender. Nosotros no estamos diseñados para memorizar. Nosotros estamos diseñados, el ser humano, para sentir. Entonces, cuando sentimos y hay emoción, el aprendizaje trasciende. No sé si te pasa que recuerdas cosas de cuando eras pequeña y hay algunas cosas que no recuerdas. Entonces, esas cosas Improntas. que no recuerdas seguramente no generaron emoción en ti y la emoción puede ser positiva o negativa. Porque, ay, recuerdo cuando me caí, me reventé la rodilla y eso fue sangre y me dolió y demás. O me recuerdo cuando mi papá llegó y me dio el mejor regalo en el momento, era tal cosa. Entonces puede ser una emoción positiva o negativa. Y quería recalcar mucho ese tema de la curiosidad. En los pequeñitos es
investigar, o sea, ir a tocar y empezar hacer, y se puede quedar engomado ahí con esto, y se lo mete a la boca, y lo golpea, y agarra otra cosa y empieza a hacer esto, y los adultos lamentablemente llegamos y deje de jugar con eso, vaya y juegue con su carrito. Venga, es allí donde él está desarrollando su curiosidad, viendo que se mete, que se encaja, que suena, que uno es más flaquito, que el otro es más gordito, que la diferencia de los colores, que la diferencia del material. ¡Wow! ¿Qué cantidad de información le está llegando al niño allí? Por lo contrario, siéntate y explícale, mira, delgado, grueso, azul, amarillo, tiene muchas oportunidades de aprendizaje. Y en los adultos, tú dices, venga, ¿y por qué hay un punta fina y un punta gruesa? ¿Quién se inventó esto? Venga a ver por qué uno huele y el otro no huele. O sea, ¿con qué está hecho? Que por qué uno es tóxico y el otro no, porque uno es lavable y el otro no, porque uno resalta y el otro no. Uno es permanente y el otro es borrable. O sea, imagínate todas las preguntas que hay en torno, y se me acaba de ocurrir porque agarré los marcadores del escritorio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde la cotidianidad y de las cosas que nos rodean desarrollar un aprendizaje profundo, profundo, profundo? Y desde eso, si tú te quedas investigando esto es porque te interesa. Y te vas por ahí en la investigación y empiezas a ver quién lo creó, la biografía y cómo fue la vida del Señor y no sé, oye, mira y tal. Y tú puedes decir, me gusta, me interesa, yo también podría, y podrías incluso crear algo mejor que esto. Porque si tú le pones tu toque personal, pues ya tienes una creación diferente a lo que crearon estos en su momento. Entonces, sacas un producto nuevo de un esfero de 3 cabezas y listo, ¡boom!, tu emprendimiento y salió. Claro que ahorita hay esferitos de hasta de 7 colores y demás, muchas cosas que se han inventado, ¿no? De eso, de la curiosidad, venga, porque yo voy a tener 14 cosas y puedo hacer uno solo y simplemente tin, 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 tin y tengo un solo elemento. Entonces, a eso voy con el tema de la curiosidad que socialmente a veces es un fastidio, es incómodo, alguien curioso, alguien que pregunta, alguien que me interrumpe. No, por todo lo contrario, eso es un cerebro en potencia, por Dios. O sea, botemos ideas. A mí me encanta hacer las reuniones de lluvia de ideas. Dentro de esa lluvia de ideas y luego empezar a dar prioridades y salen grandes proyectos impresionantes. Y de por sí pueden hacer una idea, pero si tú no le preguntas al parte del equipo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo podemos hacer diferente? De ahí salen otro montón de cosas y se puede transformar la idea inicial en algo mucho mejor. A veces por hábito, entonces como somos el líder de algo, entonces fue mi idea, entonces para llenar el ego fue lo mío y fue lo que yo dije y no más. No permití que los otros aportaran. Y cuando hay un trabajo en equipo y que todos aportan, es impresionante, y más en los jóvenes ahorita que son tan eh, curiosos en la tecnología y se pueden crear cosas, se pueden suprimir y simplificar muchísimos procesos para generar otros mucho más rápido, sin desmeritar la concentración y el proceso que lleva cada paso, ¿sí? La importancia de cada uno porque es un engranaje para lograr un producto final o un servicio final o un resultado. Cuando hablamos de la curiosidad, me puedo quedar acá perdida en el limbo, porque ahí cuando tú empiezas con esa curiosidad, llega el descubrimiento y con el descubrimiento llega la emoción. Y cuando algo te emociona, bien sea positivo o negativo, allí está el aprendizaje. ¿Por qué digo negativo? Porque a veces estamos creando, haciendo, y yo voy a inventar esto y estoy por aquí, por aquí, por acá, o duro días investigando, días haciendo, y ¡pum! No, perdí mi tiempo, no salió lo que quería, no está dando el resultado como quería. No, eso es una manera de cómo no hacerlo. Entonces empezamos a trabajar todo el tema emocional de decir, lo que acabas de vivir es una etapa de aprendizaje para fortalecer la siguiente etapa. Entonces, agarra lo bueno, desecha lo malo y vuelve a comenzar, que seguramente pues ya te has ahorrado muchos escalones y vas a empezar a probar otras posibilidades que seguramente vas a dar con el clavo. ¿Mm? Totalmente, mi Jennifer. Ahí tocas muchos temas interesantes. Dentro de ellos me gusta mucho el que hacemos muchas preguntas. Entonces llega y en estos días escuchaba a un hombre que sabe muchísimo sobre esos temas y decía, cuando somos pequeños decimos, ¿por qué? Lo que tú decías,
porque este esfero funciona así, inclusive si tú, o sea, si tú le pasas un celular al niño, yo lo prende y empieza a ver que eso se mueve y, o sea, empieza a ver muchas funciones. Si tú le pasas una hoja de papel, la arruga, la rompe y está investigando. Entonces él dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Esa fue mi mamá, ella siempre, ¿por qué la luna está allá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya cuando empezamos a crecer nos empiezan a decir, ay, deje de hacer tantas preguntas, no, o sea, investigue usted entonces. Esa es otra solución en ocasiones. Yo le decía mucho por qué y qué significa esto y por qué y por qué. Y mi mamá me decía, investigalo porque si yo te lo digo se te olvida. Y también me pasaba mucho que yo fácilmente le decía qué significa esto, ella me decía, pero ella me decía, no, o sea, si tú lo investigas, ahí sí tú decías, te va a quedar la impronta de que tú fuiste y ya, ok. Tú asocias todo ese movimiento que tú hiciste de levantarte, ir a un diccionario o a un computador e investigar todo eso, te va quedando. Entonces, ya me acordé qué significa. Entonces empezamos a decir por qué de pequeños y nos empiezan ya después, en bachillerato, nos empiezan le decimos, profe, ¿y por qué la flor es roja? Sí, en ocasiones, profe, ¿por qué? Y aquí quiero contar una historia muy chévere y es que una vez, no me acuerdo dónde la escuché, pues la escuché en varias partes, pero la primera vez que la escuché yo dije, wow, ya me acordé, yo estaba investigando para iniciar esto de adolescentes e investigué, se me olvidó el tema, creo que era neurociencia para chicos, algo así, homeschooling para ver chicos, ya me acordé. Entonces decían que llegaba un niño súper emocionado al colegio, me encanta contarla tal cual, como tipo cuento para ver niño. Entonces el niño no le dice, abuelo, mira que mañana voy a ir primer día de clase, entonces voy a empacar colores y voy a empacar plastilina y voy a empacar marcadores de brillantitos y papel y bueno, empaca todas sus cosas creativas. Y se pone su maleta y se va muy emocionado a su colegio. Entonces cuando llega, él empieza a correr por todas partes y investigar, a ver, sí, o sea, tal cual como también como un perrito, en ocasiones si tú ves un perro o un gato, llega a investigar, o sea, a oler todo, a ver Ujú. todo, se adapta, por decirlo así. Entonces llega este niño súper feliz y emocionado y una profesora de bata blanca le dice, niño, quédate quieto, ve a la fila, haz la fila. Y él se pone en el primer puesto y le dice, no, tú eres muy alto, tienes que ir atrás. Y él, bueno, Mm. sigue emocionado hacia atrás y sigue súper feliz. Y entonces se va en fila y en algún momento se sale y le dice, niño, que te quedes en la fila. Y él, bueno, está bien, sigue normal. Y sigue y todo emocionado con su maletita se sienta y le dicen, hoy vamos a hacer un dibujo. Y él dibuja una nave espacial súper bonita con todos los colores que llevó, la dibuja súper bonita. Y le dice, mira, profesora, ya acabé. Y la profesora le dice, pero es que yo no dije qué dibujo íbamos a hacer. Y entonces el niño, bueno, listo, entonces, profe, dinos qué haces. Entonces dijo, vamos a dibujar una flor. Entonces el niño dibuja una rosa hermosa, le pinta de rosado, el tallo de azul y le muestra a la profesora, le dice, yo no dije qué color ni qué flor era. Entonces el niño dice, bueno, está bien, profe. Entonces hace una margarita y entonces el niño hace la margarita y la pinta de azul, digamos, y la profesora le dice, pero es que yo no te dije qué color era. La pinta de rojo la profesora, entonces el niño, y así sucesivamente, lo cambian de escuela y llega a una escuela donde no hay filas. Entonces él dice, ¿y dónde está mi fila? Y le dicen, no hay filas. Entonces él queda raro, pero bueno, se sienta en una esquina. Y dicen, hoy vamos a hacer un dibujo. Entonces la profesora se acerca y el niño se acerca a la profesora y le dice, ¿y qué dibujo vamos a hacer, profe? Y él le dice, no, ella le dice, no, el que tú quieras. ¿Cómo así? O sea, ¿qué dibujo vamos a hacer, profesora? Le repite la pregunta y ella le dice, no, el que tú quieras. Y él le dice, pero no sé qué dibujar. Entonces ella le dice, ¿qué quieres dibujar? Y él le dice, una flor. Y ella dice, ok, dibuja una flor. ¿Y de qué color la quieres hacer? Le pregunta la profesora. ¿Qué flor quieres hacer? Perdón, él dice una margarita. ¿Y de qué color la quieres hacer? La quiero hacer de rojo. Entonces ya nos vamos dando cuenta cómo ese niño que tenía una curiosidad muy grande, lo adoctrinaron, podríamos decir, lo encajonaron y ahora solo hace flores en forma de margarita y las hace rojas porque eso fue lo que le quedó. Esta historia, como les digo, me encanta contarla así porque es muy real. O sea, cuando el niño tiene lo que tú decías, o sea, tiene toda esa curiosidad, flor de piel, de coger, y los niños hacen mucho ruido que en ocasiones nos puede estresar, porque literalmente ellos cogen y ellas le hacen así, empiezan a gritar y empiezan, porque están investigando, lo rompen. Yo no, pues, mi madre me cuenta que yo era de las que rompía las revistas y les escribía encima, porque es esa curiosidad. Entonces ese tema no hay que apagarle lo que tú dices. Cuando lo veamos haciendo así que de pronto no sé cómo le decimos, ven, más bien te explico cómo funciona, porque estés ancho, porque estés delgado. Ese tema que tocas me gusta muchísimo y es tema para tratar a fondo lo que tú decías de que crea conexiones sinápticas. Porque cuando tú le explicas a ese niño qué es eso,
puede crear un marcador súper innovador, que es lo que el fin de esto, yo creo que no, curiosidad e innovación van de la mano. Porque cuando tú tienes curiosidad, tú innovas. O sea, cuando tú tienes curiosidad por un tema, innovas. Continuando con el tema de que de chiquitos decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos profe, ¿y por qué la flor es de este color? Profe, ¿por qué el lápiz se escribe así? Profe, ¿por qué la A se hace así? No sé, en algún momento escuché a un compañero decirle, profe, ¿por qué la A redonda? Y ella no le supo responder porque pues porque la A redonda y ya. Entonces en ocasiones decimos ¿por qué? ¿Por qué? Y llega un momento donde ya no decimos por qué, sino cómo. ¿Cómo hacemos la raíz cuadrada, profe? ¿Cómo multiplicamos? ¿Cómo sumamos? O sea, queremos que nos digan en lugar de por qué, que nos den la razón, ¿sí? Y también investigaba en código simbólico, que fue una mentoría que tomé que me gustó muchísimo, donde te decían cuando tú, esto se sale, no tiene que ver, pero tiene mucho que ver con los porqués, porque te decían, por ejemplo, tú vas a hacer el código simbólico en un celular. Entonces a ti te dicen, no, es que a mí me gusta porque la pantalla es táctil, y bueno, todo eso es Cortex, ¿no? Entonces van más a fondo y le dicen, ¿y por qué te gusta la pantalla táctil? Entonces dicen, no, es porque hay más facilidad que en cambio con teclas. ¿Y por qué hay más facilidad? ¿Y por qué quieres facilidad? Le preguntan. Porque yo vivo muy afanado, entonces me va más fácil correr la pantalla táctil que ponerme a ver teclas. Ok, ¿y por qué es afanado? No, porque es que, bueno, y nos vamos a la raíz, a la razón, y es esto lo que genera innovación. Porque cuando ya tú vas todos esos porqués, ves por qué le gusta la pantalla táctil y qué le mejoraría. Y tú le dices, ok, ¿por qué no usas este celular? Y te dicen, no, es que la pantalla táctil es así, así, así. Entonces, con el por qué va innovación, o sea, van así de la mano y es precisamente lo que tú haces, o sea, tú innovas, tú haces nuevas formas de ver la vida, nuevas cosas. Entonces, con esa historia, ya yo creo que para ir finalizando, la base de todo es cuestionarse, ¿sí? Curiosidad a la hora de aprender es creatividad también, creatividad y curiosidad yo siento que también van muy de la mano, porque cuando tú tienes curiosidad te empiezan a surgir cosas, porque por ejemplo tú dices, listo, yo cogí ese marcador y era así, 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 y ¿por qué no lo puedo usar en un celular? Y de ahí fue donde salió el lápiz táctil también. Entonces todos esos van generando innovación de que literalmente, o sea, coger un lápiz táctil es dibujar o usar un marcador en tu celular o en tu tablet, en tu computador. Entonces ahí vamos y que son un boom, o sea, los lápiz táctiles son muy buenos. Todo esto, por ejemplo, Steve Jobs, Steve Jobs hizo esto, o sea, él veía esto y empezaba a innovar. Yo siento que si una palabra describe muy bien a Steve Jobs es innovar. Obviamente pues decimos, no, pero es que la idea del Mac no fue de él, listo. Esto sí no fue la idea, digamos que no fue de él, pero el resto de alguna u otra forma sí. O sea, puede que sean de otras personas, pero él decía, o sea, sí, aquí hay oportunidad, veamos cómo, por qué. Y todo esto fue lo que genera innovación, y que genera un rotundo éxito, porque cuando tú ves algo diferente a algo, o sea, lo que tú decías, si uno ve un esfero totalmente diferente que me ahorran tener 20, pues yo compro el de uno en lugar de tener 20 esferos. Entonces, es esto de la curiosidad, base, o sea, literalmente base en aprendizaje y curiosidad. Y es neuroaprendizaje es básicamente eso, según investigo un poco, ya ahorita me corregirás, que el neuroaprendizaje es tener curiosidad por algo y con ese algo de curiosidad ya tú aprendes. Lo que tú decías de que cuando uno en la universidad en algunas ocasiones eres mucho mejor que en el colegio, porque tú en la universidad ves temas que te gustan, en el colegio no. Y lo que tú dices del marcador, si yo investigo un marcador es porque me interesa, si no, no. Hay un ejemplo que pone mucho mi madre y es que, por ejemplo, nosotros somos veganos. Entonces, si yo soy vegana, ¿cómo me voy a ir a una carnicería? O sea, a un restaurante donde venden carne. Yo no me voy a ir a un restaurante donde venden carne, yo me voy a ir a un restaurante vegetariano. Lo mismo si vas a comprar tu comida, o sea, yo no me voy a ir a una carnicería si soy vegana. Yo me voy a ir a un Fruver donde hay verduras a comprar mis comidas. Lo mismo un carnívoro. Un carnívoro no se va, o sea, obviamente necesita verduras, pero si él va a comer, no va a ir a un restaurante vegano. Entonces, es ver tus intereses. Básicamente yo siento que es eso, ver tus intereses. No sé, aquí que tengas que comentarnos con eso de las pasiones también, ¿no? Allí para complementarte el tema que asomamos de las inteligencias múltiples, porque es un tema largo, profundo, de muchos encuentros, y claro que sí puedes contar conmigo las veces que sea necesario para ir deshojando cada tema. ¿Cómo lo hago con los pequeños y con las familias que acompaño, que hacen educación en casa?
precisamente la intención del programa es desarrollar haceres integrales, porque como venimos con todas nuestras habilidades y destrezas, es en un descubrimiento y desde la libertad permitirle el desarrollo de esa habilidad al niño. Entonces es un acompañamiento que se le hace al adulto para que acondicione el área, desarrolle actividades y vamos enfocando actividades para primera infancia enfocadas en cada inteligencia. De tal manera que si nosotros le asomamos a los niños desde pequeñitos, que él puede jugar, cantar, gritar, pintar, hacerlas todas, él puede, porque claro que puede. Entonces se va a desarrollar de manera integral. Para los jóvenes que me escuchan y para los adultos que me están escuchando, porque yo lo hice de adulta, eh, cuando ya tenía esa libertad y yo tenía esa curiosidad por el tema de la psicología y cómo ayudar a las personas y cómo ser maestra y todo el tema, empecé a descubrir eh, en, en un, en un autodescubrimiento. A mí nadie me guió, yo fui por instinto, me fui descubriendo, yo me fui sintiendo. Entonces yo por aquí me gusta, por aquí sí, me gusta cómo habla este profesor, no me gusta cómo habla este youtuber, por acá me gusta este estilo, me gusta este libro, me gusta esta guía, no me gusta esta otra. Hay algo importante que es que con la curiosidad se te despierta la investigación y automáticamente tú vas tanteando con qué te sientes mejor, porque eso es muy importante, que tú te sientas cómodos. Y ahí es donde hablamos y profundizamos en los canales de aprendizaje, los que normalmente nos enseñan o se enfocan los profesores es en los tres, visual, auditivo y kinestésico. Entonces solamente nos dicen y nos enfocan actividades en esos canales. Y dicen, no, el niño es más visual, entonces solamente nos vamos por lo visual. No, el niño es más kinestésico, entonces hay que hacerle solamente actividades de movimiento. Y por todo lo contrario, es el canal preferente, pero con la intención de diseñar en 360 grados para que el niño conozca que puede oír, escribir, oler, probar y además meterle todo el cuerpo al aprendizaje. Cuando hablas de la universidad, fue cuando yo descubrí, cuando me dijeron, el profesor llegó, este es el tema, estos son los subtemas, usted hizo aula invertida, ustedes son los que van a dar las clases. Hoy simplemente es para presentarnos, para socializar. Acá está un bol donde cada uno va a agarrar y meter la manito y el que le salió ese tema y ustedes lo van a desarrollar, a preparar y a presentarlo como quieran, como quieran. Mira, yo creo que yo vi la luz, como dice el dicho, vi la Virgen, se me presentó la Virgen, mejor dicho, porque yo me hice un stand, yo llevé un radio, yo hice temas de aromaterapia, me fui para un tema de esculturas y compré esculturas y todo el tema. Eh, la materia era cultura para la paz. Perdón, cultura era la materia, cultura. Era el primer semestre de universidad. Entonces, cultura. Y yo me dije, madre, ¿para qué uno va a ver cultura? En la universidad uno ya quiere entrar a ver para dónde es que voy yo en la carrera que elegí. No, cultura. Entonces, bueno, y el tema que me salió fue cultura para la paz. Y yo dije, mi chica, ¿yo cómo presento este tema? Y me resultó tan hermoso que la rectora de la universidad, yo tengo la carta por ahí guardada, me pasó una carta felicitándome y pidiéndome que hiciera esa misma exposición ante toda la universidad en el auditorio. Ahí fue donde yo empecé desde el primer semestre de la universidad a ser la mejor en notas, ¿no? La mejor en presentaciones, la mejor en... Y eso a mí me despertó una cantidad de cosas que, wow, en todas las materias, bueno, hubo unas que sufrí mucho como matemática e inglés, pero esa sí fue hasta el final, pero por todo lo que traía desde kindergarten, creo. Pero de resto, todo el promedio que me daban las otras materias, y además que mi tesis fue mención publicación en la universidad, yo puedo decir que de mi grupo, de mi promoción, yo fui una de las mejores en la universidad en esa época. ¿Pero por qué? Porque los profesores me permitieron y me dieron libertad de yo hacerlo y presentarlo como quisiera. Entonces yo empecé a investigar y además crear en 45 minutos una clase fuera de todo contexto. Y ahí empecé a romper el molde. Y así terminé la universidad, me gradué, pero ya yo dije, me dieron las herramientas y rompí todo molde y aquí estoy y sigo rompiendo molde y ayudando a las familias a romper moldes.
Wow, me encantó esa historia de la universidad, de verdad, cuando yo no hice muchas de esas, la verdad, pero yo cuando hacía las exposiciones, pues no me permitían llevar todos los materiales, pues era un colegio normal de, del sur de Bogotá, y yo amaba hacer exposiciones, o sea, yo era de las que siempre tenía que ir en cartelera, o sea, a mí no me dejaban llevar ningún otro tipo de material que estanes y eso no podía, pero si hubiese podido lo hacía. Entonces yo llevaba la cartelera, o sea, yo era de las que le ponía dibujos y explicaba, yo prácticamente ni ponía textos, entonces yo ponía la Allí cartelera. te interrumpo con algo importante que es el miedo al escarnio público. Yo sufría de pánico escénico. Y luego en otro momento te cuento muchas otras historias de cómo vencí el miedo y cómo ahora puedo hablar ante N cantidad de personas sin inconvenientes. Cuando antes en el colegio era paniqueada, o sea, literal sudaba y me temblaba la voz, así como cuando uno va a llorar porque te pasaban al tablero y era exposición, ¿no? En la universidad, cuando se rompe eso, empiezan a fortalecerse todas esas herramientas lingüísticas, habilidades lingüísticas y herramientas de hablar en público y sustentar un proyecto interesante, que eso podemos hacer otro live para los jóvenes maravillosos. Totalmente. Y ahí tocas un tema muy interesante y es que no era que tú no supieras hablar en público, es que no sabías hablar de temas que no te interesaban. Justamente hoy hablábamos de eso que hicimos un live con mi familia a las 12 del mediodía. Me gustó muchísimo porque fue súper espontáneo. Inclusive, o sea, yo le dije, mami, voy a hacer un live sobre nomás ecodigitales y ella me miró así como que, Carol, déjanos desayunar, por favor, literalmente, porque fuimos a un lugar hermoso, muy bonito, donde habían como cabañitas, si le podríamos decir, kiosquitos eran, y yo dije, no, es que quiero, me nació hacer eso. Y ella dijo, bueno, después del desayuno. Entonces yo, listo, después del desayuno me fui con mi papá, me traje a toda la familia, hicimos un live súper chévere, súper espontáneo. Y Juli, yo en algún momento le dije, sí, hacer un live es chévere, pero a veces es complicado, le dije yo. Y él me dijo, hace días, entonces hoy me dijo, sí, viste que hacer un live es súper chévere. Y papi le dijo, sí, o sea, hacer un live es súper chévere, o sea, salir aquí a hablar es súper chévere, es como una charla. Yo me siento hablando contigo, obviamente con todas las personas que están conectadas, muchísimas gracias también. Yo me siento hablando con todos ustedes. Pero, o sea, y papi decía, hacer un live así es súper chévere, o sea, un tema que tú trates y que te apasione es súper chévere. Pero Uh cuando -huh. tú vas a tratar un tema que no conoces y has investigado estos 5 minutos antes, ahí sí ya no es chévere, porque ya tú tienes que ponerte a improvisar y a veces te sales del tema. Entonces es chévere cuando uno habla de los temas que le gustan. Y en mi caso, pues a mí me gustaban todo lo del colegio. Yo, como siempre digo, yo era una niña perfecta para el sistema. Yo era la niña que siempre, nunca di un problema, nunca di, o sea, yo decía, uy, no, qué pena que me lleven a rectoría, nunca, nunca di un problema. Pero sí me gustaba, o sea, siempre me gustó mucho el colegio. Y yo te decía, o sea, yo llevaba a la señora cartelera, no ponía nada de texto, ponía un dibujo y varios dibujos, o sea, yo me hacía la cartelera, ponía impresiones, todo, y yo decía, listo. Entonces me encantó la última que hice, que me acuerdo antes de que me sacaran del colegio, que fue sobre el origen de la vida. Entonces yo hice la cartelera y le dije, listo, bueno, me presento, pero yo era muy didacta. En inglés no era la típica, hello, my name is, sino hello classroom and teacher, bueno, todo el tema, yo no era las típicas palabras, sino súper chévere. Y puse la cartelera y dije, listo, bueno, yo no les voy a explicar la historia, sino del Big Bang. Les voy a explicar, no la historia, la otra historia de Adán y Eva, que también es otra teoría. Yo les voy a explicar la teoría del Big Bang. ¿Cómo empieza todo? Con una explosión. Entonces empecé a hablar y que nosotros somos polvo de estrella y todo eso. Y hasta el profesor se empezó a reír, me dio mucha risa porque cuando dije esto de polvo de estrella, entonces dijo, uy, con razón, aquí hay un par de estrellados. Entonces todo esto fue muy didáctica toda la clase. Y luego luego expliqué lo del mar, que en las aguas que habían parásitos. Y esos parásitos fueron evolucionando y haciendo todo esto. Y de ahí nacimos nosotros. Entonces también el profesor recalcó, uy, se existe que hay varios parásitos, pero obviamente de forma jocosa. Y me encantó esa última presentación, yo me moría de la risa. Y yo le decía, profe, por favor, déjame acabar, porque obviamente pues había más estudiantes en la fila. Entonces yo, profe, por favor, déjame acabar la presentación, pero iba así siempre. También me acuerdo una mucho de inglés. Yo amo contar historias, perdón si me extiendo aquí. Había una de inglés donde tenía que presentar, tenía que escoger a una familia, a un núcleo familiar de alguna película. Yo escogí a Transilvania, a la familia de Transilvania. Entonces tenía que presentar su forma física y sus sentimientos en inglés, en clase de inglés, una exposición. Entonces presenté a Drácula, a Mavis, bueno, no me acuerdo más de los nombres, al papá de Drácula, al esposo de Mavis y al bebé de Mavis.
y los presenté todo en inglés, ¿no? O sea, yo no sé ni esto de inglés, yo no sé cómo hice, pero bueno. Y tocaba pasarle unas copias a la profesora donde yo sin traductor decía, entonces yo no me imagino como que eso en inglés horroríficamente, la ortografía horroríficamente no existe, pero me entendieron. Y entonces yo le pasé eso y la profesora, anteriormente había pasado una niña que todo lo hizo en traductor. Y qué susto que me pegó esta vez, yo cuento esta historia, ahorita me da risa, pero en el momento no. Entonces dice, este trabajo está igual que la niña que pasó anteriormente. Y pues obviamente el regaño que le pegó anteriormente, yo dije, no, o sea, aquí también me va a regañar a mí. La única diferencia es que tiene el mismo diseño, pero sí de verdad lo hizo sin traductor. Entonces ahí fue donde yo me sentí súper libre y yo decía, no, maybe, si tal, y bueno, ya ni me acuerdo qué fue lo que dije, pero me encantaba. Entonces esas habilidades a mí me gustaron desde pequeña hacer exposiciones, o sea, para mí era lo máximo. Obviamente al principio yo era toda la niña que pasaba así súper engarrotadita, pero después ya no me daba pena y era más cuando conocía el curso, porque también, o sea, mis compañeros, porque también pasa mucho que uno no hace presentaciones chéveres porque le da pena, porque sabe que al final de la clase le van a hacer bullying. En cambio, pues era la alcaldesa, yo era amiga de todos, entonces yo no tenía problema con eso. Entonces, es todas estas habilidades que me desarrollaron también desde pequeña. Mi madre desde pequeña siempre me dijo, hagamos la cartelera, y eso es más kinestésico. Me pasaba escacha, ella hacía el título, me enseñó a hacerla, ya después yo la hice súper chévere. Todo esto era neuroaprendizaje para mí. Para otros niños no lo era, pero para mí sí. A mí me gustaba mucho la forma en que me enseñaban en el colegio, las tareas. Yo amaba las de biología, las exposiciones de biología me encantaban. Una vez nos mandaron a hacer un ecosistema en una taza, en una tacita. Podía ser acuático o de tierra, yo lo hice de tierra, uno se me murió, me tocó hacer otro. Pero era muy chévere, yo me siento aquí como en el colegio porque me acuerdo mucho de todas esas experiencias que yo tuve en el colegio, las recuerdo mucho porque me gustaba, o sea, el neuroaprendizaje era eso para mí, curiosidad, investigar sobre hacer la cartelera, ir a comprar los materiales del ecosistema, todo esto me gustaba muchísimo, las exposiciones las amaba, cuando me ponían a hacer el pesebre, nos mandan a hacer el pesebre en plastilina, todas esas actividades, que si lo que tú dices son kinestésica visual, es un sistema en el cual yo sí me gustaba, o sea, lo que yo digo, hay niños que les encanta el sistema educativo y aprenden, son muy buenos en eso, como hay niños que sufren mucho en él, como mi hermano. En mi caso yo disfrutaba mucho eso, y no simplemente era por mis compañeros, sino por toda esta forma de aprender, porque los profesores, lo que tú dices, o sea, a mí la rectora me quería muchísimo desde pequeña, o sea, todos los profesores me querían muchísimo, y todo esto hizo que gracias a eso yo pudiera aprender mucho en mi colegio. O sea, yo hablo a veces en la época pasada hablé de los neandertales, y eso es tema de historia, pero yo lo mezclo porque ahí explico cómo funcionaba el cerebro en esa época. Entonces ya todo esto es lo que a mí me encanta contar y porque yo aprendí mucho en esa época de muchos profesores. Mi profesora de sociales fue lo máximo porque ella hacía eso. Ella ponía ejemplos de la vida real. Nos explicaba que la Pangea era como cuando tú hacías un chocolate y te distraías y le salía la nata y tú la rompías, así era prácticamente. Cuando eso lo hace mucho un bebé, toca las cosas y se quema, porque es curioso. Entonces ya para finalizar esto es la curiosidad. Curiosidad, creatividad e innovación van de la mano, van muy de la mano. Si tú quieres innovar, debes tener curiosidad. En mi pensamiento, si tú quieres aprender, debes tener curiosidad y pasión, que también es un tema que trataremos. Y las 8 inteligencias no lo voy a dejar pasar porque es un tema muy importante también que muy pronto trataremos, porque en base a eso es que se van formando como los cimientos del edificio, le diría yo, como los cimientos de algo para que de verdad lo hagas, porque cuando tú investigas algo que te gusta, tú lo haces, no, o sea, no lo haces como estudiando, como forzoso, sino lo haces con gusto. Entonces, mil gracias, mi Jennifer, perdón que me extendí con mis super historias del colegio, pero si te das cuenta, o sea, yo lo disfruto hasta contándolo, o sea, yo me acuerdo del momento y quisiera volver a estar ahí. Entonces, mil gracias, mi Jennifer, eres una persona que admiro muchísimo, a tu hija también es una niña hermosa, he visto sus videos y me encanta, es muy tierna. Y todo eso que haces con ella, que de verdad, tú iniciaste el baby schooling, bueno, no me acuerdo muy bien cómo se llama, porque desde la barriguita tuviste esa oportunidad, que es algo hermoso. Y si tú me estás viendo y tú dices, no, pero es que mis hijos ya están grandes, no importa, yo tengo 13, 14 años, y yo prácticamente inicié a los 14, no mentira, sí, a los 13 años inicié, ya llevo un año con este proceso, tengo 14, y mira, o sea, no tienes que esperar a que tengas, no, es que cuando tenga otro voy a iniciar con este, con el otro, no, se inicia desde ya.
Siempre hay una frase que digo, nunca es temprano para iniciar y tampoco nunca es tarde. Nunca hay Ujú. excusas, digo yo, nunca. O sea, a veces decimos, es que no tengo tiempo. O sea, siempre tienes, aunque sea esto de tiempo, para dedicarle. Y si tú tienes un hijo, pues desde mi percepción, si tú tienes un hijo es para eso, para que le dediques el tiempo, para que lo que decías con mamá, para que la oigas decir mamá por primera vez, que veas sus primeros pasos, que veas cómo investiga todo. Así que, mi Jennifer, muchísimas gracias, te admiro muchísimo, agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. El súper tema que nos trajiste, neuroaprendizaje, impresionante, todo lo que podemos precisamente aprender de esto. De verdad, no me queda nada más que agradecerte a la comunidad que estuvo presente. Si en algún momento les surge alguna duda, quieren que tratemos algún tema de estos, escríbanmelo. Sigan a Jennifer, por acá les voy a dejar el perfil. Jennifer tiene un canal hermoso. A ver, por aquí te etiqueto. Ahora, con propósito. Mientras vas Eh, haciendo eso, Carol, interesante decirles y finalizar con esta frase a todos los jóvenes de tu comunidad, que lo más importante es que se den el permiso de que lo que les llame la curiosidad, pues métanse por allí y sobre todo calibren su sentir. O sea, si les gusta, háganlo hasta el final, terminen los procesos porque si no llegan al final no van a saber el resultado. Y si algo no les gusta y los estresa y los carga y los pone de mal humor, pues apaguen y váyanse, porque ahí no hay nada que hacer. Ah, terminan perdiendo el tiempo, terminan generando otras emociones que no son buenas y también hay un tema para hablar de emociones buenísimo, pero entonces con lo que quiero que se vayan ahorita es con el sentir, por donde ustedes sientan curiosidad y les guste, por ahí métanse. y que ese fue mi caso, ¿no? Eso es tema para otro leer, pero yo investigué mucho cuando ya a mí definitivamente no me gustaba un tema, yo decía, no, o sea, hasta aquí llego y sigo con otro porque no me gusta. Y yo fue de esas que Ujú. investigaba cada tema que me gustaba, lo investigaba. Así que eso que dices es muy valioso, Jennifer, para toda mi comunidad. Pues aquí mi Dina está escribiendo, muchísimas gracias, Dina. Siempre estás ahí súper pendiente. Ella tiene una hija de 3 años que de verdad tú tienes un potencial grandísimo para que inicies a trabajar con ella. Todos estos temas, como tú lo prefieras, hay muchas formas de hacerlo, como decía Jennifer, hay infinidad de formas de hacerlo Ujú. y todas que lleven al mismo punto que es desarrollar las pasiones del niño. Así que bueno, Ujú. muchísimas gracias a toda la comunidad de conocimiento para el crecimiento. Este tema me encantó. La próxima semana tenemos un tema muy interesante con Isalia, que es el tema de cómo funciona tu cerebro cuando está de viaje o de vacaciones, le diríamos de alguna forma, porque Súper. ella es una mujer que se fue a vivir a España y a Estados Unidos sin conocer, igualito a nosotros, o sea, sin conocer nada, nada, nada. Entonces, esta adaptación me gustó muchísimo. Jennifer, de seguro te tendremos por aquí, que no sea el último live que hagamos. De verdad, en las 8 inteligencias ya queda súper agendado. Un tema que me Súper. gusta muchísimo. Muchísimas gracias a toda la comunidad. Los quiero muchísimo. Feliz noche. Los quiero mucho. Sí, gracias, mi Bye bye. Jennifer. Chao, feliz noche. Gracias a ti.